Saludos estimados seguidores, sean todos bienvenidos a este video tutorial denominado Fuentes del Derecho. Habla para ustedes Yorceli Jiménez, su facilitadora virtual. El término fuente es comúnmente empleado para hacer referencia al origen, al inicio, al comienzo o al principio de algo. En sentido figurado, cuando hablamos de manantial de agua, estamos refiriéndonos con el término fuente de agua, nos referimos al lugar específico de donde brota el agua. Así, el derecho, o cuando hablamos específicamente de fuentes del derecho, nos estamos refiriendo a la creación, extinción o modificación de reglas de conducta, ¿ok? Entonces, fuente sería todo aquello que da origen, que genera derecho. Estudiar las fuentes del derecho nos sitúa también frente al problema de la manera cómo ese conjunto de normas jurídicas integran el ordenamiento jurídico. Es buscar el conocimiento de cómo y dónde los funcionarios de justicia, operadores, procesados y demás miembros de la sociedad donde pueden encontrar el conocimiento del derecho para resolver casos de la realidad, casos que se nos presenten en nuestra cotidianidad. Entonces, conocer las fuentes del derecho es hacer referencia a la procedencia y nacimiento del derecho positivo. Y es importante tener en cuenta que hay diferentes acepciones para lo que son las fuentes del derecho. En sí podemos hablar de fuentes del derecho y referirnos específicamente a esas formas de conocimiento que nos permiten la creación, extinción o modificación de una norma jurídica. Por otra parte, nos podemos hacer referencia a lo que son los órganos competentes para la creación de normas jurídicas y al fenómeno social de la naturaleza humana, fenómeno específico, circunstancias que se presentan en nuestra realidad para ser resueltas por medio del derecho y hacen necesaria la creación de normas jurídicas. Para conceptualizar lo que son las fuentes del derecho, vamos a hacer alusión a aquellos procesos o medios en virtud de los cuales las normas jurídicas se positivizan legítimamente con carácter obligatorio, con vigencia y eficacia en un contexto específico de una estructura normativa. Otro concepto, otra conceptualización que le podemos dar a lo que son las fuentes del derecho sería aquel proceso de manifestación de las normas jurídicas como causas generadoras del derecho. Es decir, son todos aquellos actos o hechos que reconoce el ordenamiento jurídico con capacidad para ordenar y sistematizar procedimientos y de disposiciones que producen. Ahora vamos a hacer referencia a la clasificación de las fuentes del derecho. Por su origen o por su cronología, tenemos fuentes históricas y tenemos fuentes vigentes. Fuentes del derecho histórica son todas aquellas fuentes que, aún no estando vigentes en la actualidad, tienen valor significativo para la creación, modificación o extinción de una norma jurídica, es decir, sirven como referencia y serían todo aquel conjunto de colecciones, documentos, papiros que nos sirven de marco referencial para generar derecho. Por su parte, tenemos que las fuentes vigentes, fuentes del derecho vigentes, serían aquellas que se encuentran en la actualidad rigiendo o formando parte del ordenamiento jurídico de un país. En específico, podemos hacer referencia en el caso venezolano a la Constitución actual, a la Constitución vigente, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, por colocar un ejemplo. Por su parte, dentro de la clasificación de las fuentes del derecho tenemos las fuentes directas
y las fuentes indirectas. Las fuentes directas, fuentes del derecho directas, serían aquellas que encierran en sí una norma jurídica, una norma de comportamiento establecida en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el Código Civil venezolano. Por su parte, tenemos las fuentes indirectas, que serían aquellas que no englobando o no entrañando una norma de comportamiento sirven de referencia para aplicarlas o producirlas. Por ejemplo, los principios generales del derecho, la equidad, entre otros aspectos. Dentro de las fuentes formales del derecho encontramos entonces la ley como el principio rector del ordenamiento jurídico, ¿sí? Hacemos referencia en específico al artículo 4 del Código Civil venezolano, donde se establece que a la ley hay que darle el sentido propio de las palabras y que en ausencia de alguna norma se pueden aplicar otras fuentes accesorias, como serían los principios generales del derecho, la doctrina, la jurisprudencia y la equidad, entre otros, ¿sí? Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico venezolano nos vamos a regir específicamente principalmente por lo que serían las fuentes formales, y dentro de ellas la ley, ¿sí? Y de allí se deriva la aplicación de lo establecido dentro de la pirámide de Kelsen como la base de la misma, que sería la Constitución. Muchas gracias. No olviden darle like a mis videos y suscribirse.